Buenos días, nosotros somos el equipo número 6, está conformado por Casillo Brito, Isel Guadalupe, Calzada Trinidad, Juan Pablo, López Arias, Catillo Lidia, López Hernández, Jorge Antonio, Ramos Ábalos, Alejandra, Rivera García, Kevin Alejandro. A continuación vamos a presentar el proyecto final de la materia de Derechos Humanos. Al principio teníamos tres problemáticas. La primera es violencia intrafamiliar, causas, adicciones, figura paterna ausente, falta de control de ira. En las consecuencias tenemos tres: daño psicológico, dificultad del desarrollo social y la fatídica muerte. El siguiente problema, pobreza, causas, falta de formación académica, adicciones, problemas mentales, consecuencias, problemas alimenticios, actos delictivos y prostitución. El tercero es asesinatos de hombres por mujeres, causas, celos, dinero y venganza. Consecuencias, falta de figura paterna en el hogar, problemas psicológicos en los niños y problemas legales. Selección de una idea. Al final seleccionamos violencia intrafamiliar. ¿Pero qué es violencia intrafamiliar? Según el DIF, pues son aquellas agresiones que realizan los adultos hacia los niños y que les dejan pues un daño que puede ser psicológico, también emocional y pues físico. Para la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado del Instituto Nacional de Pediatría de la Universidad Nacional Autónoma de México, es toda agresión u omisión intencional o no dentro o fuera del hogar contra los menores. Elección del problema. El problema final al que llegamos es violencia verbal hacia los niños en el ambiente familiar. A continuación vamos a explicar el por qué llegamos a esta problemática y pues también a hablar un poco acerca de esto. Descripción del problema. Violencia intrafamiliar. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar abarca demasiado. Abarca lo que son los padres, las madres, los hijos, los tíos, los abuelos. Entonces, al estar tan extenso, teníamos que enfocarnos en uno. Y escogimos a los niños, de que son los más vulnerables en el hogar. También nos dimos cuenta de que hay más vertientes, como lo son los tipos de violencia. Hay tres: violencia física, violencia verbal y violencia psicológica. Al final escogimos la violencia verbal y a continuación explicaremos el porqué. Estudio de estilos de crianza 2022 de Naraxadul recolectó la experiencia de más de 25,000 madres latinas, permitiendo hacer un estudio comparativo de estilos de crianza en México, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala y España. Como primero tenemos lo que es la edad de las madres y la violencia. ¿Qué relación tienen estas dos cosas? Bueno, desde que nacemos nosotros estamos expuestos a la violencia, a ser violentados. Entre más joven la madre se utiliza más la violencia física. Ahora, a partir de los 22 años hasta los 52 y más, pues aquí se va en aumento lo que es la violencia verbal. Aquí tenemos los tres tipos y la violencia verbal es la que está disparada. También la edad de los niños y la violencia. La edad de los niños igual tiene pues una contribución a lo que es la violencia ejercida hacia ellos. Aquí en las estadísticas tenemos que la violencia verbal llega hasta un 41%, que es lo máximo, a partir de los 9 años. Ahí es donde desemboca todo. También la cohabitación, es decir, si la madre es soltera o está en un núcleo familiar. La violencia verbal es la más utilizada, está en los niveles más altos, pero sola pues, está en el 38% y nuclear está en el 35%. También el número de hijos influye muchísimo en lo que es la violencia ejercida hacia ellos. Cuando son más de 3 hijos, la violencia verbal igual aumenta.
También tenemos la comparación internacional, es decir, los países. México ocupa el primer lugar en la violencia verbal, psicológica y física, pero pues resalta mucho más lo que es la violencia verbal. Generación de la idea del proyecto. Para llegar a la idea del proyecto de violencia verbal infantil se realizaron tormentas de ideas, las cuales son que la violencia más usada en México es la violencia verbal. Este tipo de violencia es más utilizado por señoras mayores. Desde que una persona nace tiende a ser violentada, pero los niveles de violencia verbal se disparan a partir de los 9 años. La violencia verbal sin duda deja muchas cicatrices en el futuro de las personas. Al ser violentadas las personas, al ser violentadas los niños y adolescentes tienden a caer en depresión, lo que en la mayoría de los casos los lleva a suicidarse. Según datos del INEGI, la tasa de niños y adolescentes que se han herido, cortado o intoxicado con el fin de suicidarse es de los 10 a los 19 años. Descubrimientos del público a quién va dirigido. Nos queremos dirigir a las madres mayores de 22 años, porque de acuerdo a las investigaciones realizadas para hacer nuestro proyecto, vimos que el repunte, estadísticamente hablando, es desde esta edad en adelante. ¿Qué es lo que queremos lograr con este tipo de personas? Enfocarnos en este tipo de personas, hacer conciencia para que sepan que a largo o corto plazo hay una afectación tanto en los hijos como en el núcleo que lo aborda. Se realizaron entrevistas, de las cuales fueron 40, las cuales la mayoría fueron para jóvenes de entre 16 a 19 años, la mayoría fueron de esa edad y los demás fueron adultos. Se llegó a la conclusión de que las madres son las que hacen mayormente este tipo de violencia. No quiere decir que solamente sean las responsables de esto, sino que como ellas llevan y tienen más tiempo con los niños, son las que tienen mayormente este tipo de violencia hacia ellos. Explicación y defensa de la idea principal. De acuerdo con los datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, o el DIF, en nuestro país, en el 2004, se registraron más de 38.554 denuncias sobre maltrato hacia los niños. De esas, solamente 22.442 se descomprobaron que realmente fueron maltrato hacia los niños. Sin embargo, solamente 3.917 se presentaron ante el Ministerio Público, es decir, que solamente un 10% de tantos casos llegaron a las instalaciones de Procuración de Justicia. Como lo habíamos comentado, la violencia verbal se queda impregnada en los niños más que la violencia física, ya que la violencia verbal se queda más tiempo en los niños. Es importante hacer que las personas sean conscientes de este problema, y es por eso que escogimos esta problemática. Propósito del proyecto. Objetivo: concientizar a la sociedad sobre la violencia verbal ejercida a los niños y las consecuencias que este tipo de violencia ha desembocado. Para lograr esto, trabajaremos en la difusión de información a través de la red social Facebook, pero repartiendo volantes para informar a las personas de lo triste e indignante que es esta situación, y así lograr que haya una disminución de casos de violencia verbal en nuestra sociedad. Valores principales. Amabilidad. Todos merecemos un trato digno y es algo que nosotros sabemos perfectamente bien. Solidaridad. Ayudaremos a niños que sufren de este tipo de violencia porque también fuimos niños y queremos que ellos puedan llegar a ser felices. Respeto. Somos capaces de aceptar la dignidad ajena y actuamos siempre y cuando las personas estén de acuerdo. Responsabilidad. Estamos dispuestos a cumplir con brindar información y ayuda en conjunto con otras instituciones involucradas con nosotros. Empatía. Somos capaces de ponernos en el lugar de aquellos niños que sufren día con día de violencia y haremos lo que esté en nuestras manos para poder ayudarlos. Honestidad. Decir siempre la verdad es un valor muy importante para nosotros. No tenemos la intención de mentir y somos capaces de responder con sinceridad y justicia. Justicia.
Nuestro actuar siempre será en dar a cada uno lo que le corresponde. Unidad. Somos conscientes de que unidos somos más fuertes y juntos lograremos llegar a más personas. Nombre del proyecto, Protegiendo Sonrisas. Nuestra misión. Somos un grupo de ciudadanos preocupados por ayudar a una disminución de casos de violencia verbal hacia los niños en el ambiente familiar. Brindar información acerca del tema y de las instituciones a las cuales hay que acudir cuando se vive o presencia un caso de este tipo. Porque buscamos un cambio en la vida de muchos niños. Visión. Lograr una disminución de casos de violencia verbal en niños en el ambiente familiar. Buscamos hacer un cambio y formar una sociedad justa y solidaria, donde la violencia sea algo inaceptable, donde todos contribuyan al mejor desarrollo de niños y niñas de nuestra sociedad. Acciones realizadas para divulgación, publicaciones en la plataforma de Facebook y folletos. Los medios tecnológicos utilizados fueron el teléfono, la computadora y Facebook, que es una red social que utilizamos mucho en nuestros tiempos. Alcance del proyecto. Esta es la estadística de acuerdo a la plataforma que usamos para llevar a cabo nuestro proyecto. Estamos en el nivel 2 con un 25% completado de nuestra página. Rendimiento tenemos 28 seguidores. El alcance 172 más 37%. Interacciones 286 más un 1000%. Y seguidores 8 más un 700%. Bueno, la imagen corporativa. Como ya hemos comentado, el nombre de nuestro proyecto es Protegiendo Sonrisas. De eso hicimos nuestro logo. Como pueden observar, tenemos dos manos, que significa protección, al igual que una sonrisa, una carita feliz, que simboliza la felicidad que queremos proteger en los niños. Nuestro eslogan es que tus palabras no dejen cicatrices. Bueno, escogimos ese eslogan porque sabemos que muchas veces lo que es la violencia verbal deja mucho más cicatrices que cualquier golpe. Y es por eso que escogimos este eslogan. Este ha sido nuestro proyecto de derechos humanos y pues que nuestras palabras no dejen cicatrices.